Bien, habíamos comentado que vamos a hablar ahora acerca de los mecanismos de transporte que tiene la membrana. Ya hemos visto la estructura que tiene y cómo está configurado y que el modelo de mosaico fluido es el modelo más aceptado actualmente. Entonces vamos a hablar un poquito de los mecanismos de transporte. Pero para hablar del trabajo que hace la membrana debemos entender y vamos a referirnos inicialmente a dos procesos físicos que condicionan el trabajo que hace esta membrana. Estos dos procesos se conocen como difusión y ósmosis. La difusión y la ósmosis no son exclusivos de los sistemas biológicos, sino que afectan a todas las moléculas que están libres, no están cohesionadas, sean líquidas, sean gaseosas, que pueden moverse de manera permanente y continua por su propia energía cinética. Este es un movimiento que ocurre, dice, a favor de gradiente de concentración. Es decir, siempre se mueven desde la zona donde están en mayor concentración hacia la zona donde están en menor concentración. No requiere energía alguna, es un propio de su energía interna, no requiere energía del medio. Y es un desplazamiento espontáneo. No es que las moléculas se organicen y digan, a ver, tenemos que ir hacia arriba, tenemos que ir hacia la derecha, hacia la izquierda. Es un movimiento errático, pero como empiezan a moverse de la zona donde están en mayor cantidad, al final, ese movimiento, por más errático que sea, termina haciendo que las moléculas se desplacen de la zona más concentrada hacia la zona menos concentrada. Vamos a ver este ejemplito. Aquí tengo un vaso de agua al cual le voy a echar un cubo de azúcar. Supongamos que las moléculas de azúcar son de ese color. Entonces, como las moléculas de azúcar no están cohesionadas, no están unidas unas con otras, al entrar en contacto con el agua, que además es un disolvente universal, empiezan a moverse de donde están amontonadas hacia donde no había al otro lado moléculas de azúcar. Obviamente en el transcurso del tiempo van a ir moviéndose. Recordemos que estas partículas no tienen una dirección. Se mueven erráticamente, chocan unas con otras, pueden volver hacia la zona más concentrada, pero en definitiva siempre hay un movimiento que hace que esas moléculas terminen igualando la concentración en el otro lado del vaso. Después de un tiempo, vamos a ver que las moléculas de azúcar, si las pudiéramos ver, estarían uniformemente distribuidas en ese medio acuoso. Es importante aclarar que estas moléculas no se van a quedar quietas, aun cuando ya hay equilibrio, cuando ya están distribuidos, sigue su movimiento. Algunas se mueven a la izquierda, otras a la derecha, otras arriba, otras abajo, pero siempre hay un movimiento dinámico y permanente. Este es el fenómeno de la difusión. Esta difusión es mucho más acelerada, mucho más rápida en los gases. Los gases se mueven muy rápidamente. Si tenemos la mala suerte de que en la cocina estaban cocinando un huevo, por ejemplo, y abrieron uno que estaba fregado o podrido, nosotros que estamos en el otro lado de la sala nos vamos a enterar. ¿Cómo nos hemos enterado? Las moléculas de azufre que se liberan en ese proceso de romper el huevo podrido se han difundido, se han movido con una rapidez tal y llegan hasta nuestra nariz, ¿no? Y entonces nosotros las podemos captar, sentimos el olor. Es un proceso de difusión. Ahora, la célula, si tiene oxígeno, ese oxígeno estará quieto dentro de la célula. ¿No estará buscando por dónde salirse? Seguro que sí. Entonces, está sujeto a ese fenómeno de difusión. Y hay otro tipo de fenómeno derivado de la difusión, una difusión especial que se llama ósmosis. La ósmosis se aplica básicamente al movimiento de agua y moléculas grandes, como son las disoluciones del citoplasma. Dice, es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable,
desde la zona de baja concentración de solutos hacia la zona de mayor concentración. Una zona de baja concentración de solutos es una solución diluida y la zona de mayor concentración es una zona concentrada. Entonces, siempre el agua va de la zona diluida a la zona concentrada. Vamos a ver, este es el ejemplito que tenemos. Aquí tenemos un vaso. Al medio colocamos una membrana semipermeable aparentemente bien sellada, no puede pasar por ningún otro lado que no sea a través de la membrana. Esta es la solución diluida, aquí hay más agua. Y esta es la solución concentrada, aquí hay menos agua. Las moléculas de agua van y vienen a través de esta membrana, pero las moléculas del soluto, del sólido, no pueden pasar. Entonces el agua tiende a equilibrar las concentraciones que hay a ambos lados de esta membrana que nosotros le hemos puesto. ¿Qué va a hacer para eso? Va a empezar a pasarse desde la zona diluida hacia la zona concentrada. Y como va pasando, moléculas de agua que ocupan un espacio, el volumen, fíjese en este lado, va incrementando. Se produce un desnivel que se podría demostrar sencillamente de manera simple. ¿Ya? Pero esto nos indica que, entonces, si yo tengo aquí solución con sal, una agua con sal, a este lado tengo agua pura, inmediatamente la solución con sal va a chupar, por así decir, el agua a través de la membrana celular, ¿no? Cuando ustedes están cocinando, por ejemplo, un pedazo de bife, le echan sal encima, si no lo ponen en ese momento en el sartén, después de un momento, van a ver que hay agua encima, una capita de agua encima de la carne. Es porque la sal que le echaron por encima ha chupado el agua de las células que se salieron de la membrana, como la membrana es semipermeable, se salieron hacia la parte más concentrada, que era la solución, tenía sal. La sal sería en este caso estas moléculas redonditas que no pueden pasar libremente a través de la membrana. Entonces, la ósmosis es una forma de difusión, pero condicionada a soluciones que tienen las soluciones líquidas separadas por una membrana semipermeable. Nuestra célula esencialmente está más sujeta a ósmosis que a una difusión libre, pero recordemos que también hay gases como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno que circulan libremente en todos los sistemas. La ósmosis dice, induce a las células a contraerse en soluciones hipertónicas e hincharse en soluciones hipotónicas. Vamos a ver, el control de balance de agua entre células y su entorno, la osmorregulación es esencial para la existencia de la célula. La célula tiene que encontrar la manera de osmorregular, de cambiar su concentración de sólidos para que el agua no se le vaya o no entre en demasiada cantidad al interior. Vamos a ver, si nosotros tenemos aquí, dice glóbulos rojos, estos serían glóbulos rojos, en una suspensión con agua. Si esta fuera una solución con sal, una solución concentradita, el interior de los glóbulos rojos va a empezar a perder agua y esos glóbulos rojos se van a achicharrar, se van a contraer. Se dice que estos glóbulos rojos entran en un proceso de plasmólisis. Cuando la célula pierde agua por diferencia de concentración, se plasmoliza. Este fenómeno le pasa a la carne que estábamos diciendo si le ponemos sal por encima. Se puede plasmolizar tanto hasta secarse. Y es la manera como hacemos el charque, por ejemplo. Mucha sal y la carne se seca. El agua se sale de la sal. Pasa lo mismo con la lechuga. Preparan su ensalada de lechuga y no se la comen. Después de un rato está todo hecho un chuño. ¿Por qué? Porque se perdió el agua que las células tenían en su interior por esa diferencia de concentración. Ahora bien, podemos también tener como ejemplo estos glóbulos rojos en suero fisiológico. Un suero fisiológico es un suero, una concentración que tiene la misma cantidad de sólidos
que el medio interno de la célula. Si la solución es fisiológica, entonces los glóbulos rojos no ganan ni pierden nada de agua, ¿no? Se mantienen en su forma. Se supone que el suero, el plasma de la sangre, es, por ejemplo, una solución fisiológica comparado con el interior de los glóbulos rojos. Ahora, si yo pongo estos glóbulos rojos en una solución diluida, vamos a suponer agua destilada, resulta que como el glóbulo rojo tiene hemoglobina y otras proteínas en su interior, tiene más concentración que el agua que le rodea y el agua va a empezar a ingresar hacia el interior de la célula. El ingreso de agua produce un hinchamiento, aumento de volumen. Eso puede llegar a hacer explotar a los glóbulos rojos y la diferencia es muy grande. Pero este fenómeno se llama turgencia. Se dice que las células están turgentes cuando aumentan su cantidad de agua por efecto de la entrada de agua, porque la solución externa era más concentrada. Las soluciones que rodean a la célula se pueden clasificar como hipertónicas, como vemos aquí, cuando están más concentrados o tienen más concentración de sólidos que el medio celular. Obviamente hay soluciones más hipertónicas que otras. Eso depende de la solución que estemos viendo, ¿no? Solución hipertónica produce plasmólisis. Solución isotónica, que es igual, iso de igual, no produce cambios en el volumen de la célula. Solución hipo significa menos, hipotónica, solución menos concentrada, va a producir un hinchamiento o turgencia celular. Entonces es muy importante, por ejemplo, considerar cuando se van a inyectar un suero de glucosa o lo que sea en la sangre para recuperar a una persona, esa solución debe ser hipertónica, hipotónica o isotónica. Debe ser isotónica, ¿no? Entonces los sueros tienen concentraciones isotónicas. Un ejemplo de qué es lo que pasa en la célula. Solución hipertónica en la célula vegetal. La pared celular no se va a cambiar porque es dura y rígida. La membrana que está por debajo de la pared se va a contraer porque el agua se va a salir cuando hay una solución hipertónica. A la lechuga con sal le va a pasar esto. Solución isotónica, no hay cambios. Puede entrar agua y salir agua, pero siempre en las mismas cantidades. La misma cantidad entra que la misma cantidad sale. Solución hipotónica, agua destilada. Empieza a entrar agua al interior de la célula porque la célula tiene sales, tiene proteínas, tiene aminoácidos, tiene siempre una cierta concentración de partículas sólidas. Y como ven, hasta la membrana celular en este caso se ha deformado y se ha hinchado porque el agua al entrar se ejerce una presión, una fuerza, una presión osmótica, se dice. Cuanto mayor sea la concentración interna, mayor es la cantidad de agua que va a entrar. Y aquí tenemos una turgencia. Entonces, habrán escuchado ustedes, hay peces como los salmones que viven en el mar. El mar es una solución hipertónica. Entonces, los peces o los animales que viven ahí tienen una alta concentración de sales en el interior de su célula, que no es la misma que la de los organismos acuáticos de agua dulce. Estos peces están en el mar, empiezan a entrar en los ríos. Los ríos de agua dulce no tienen la misma concentración. ¿Qué le pasaría a estos peces? Irían a empezar a absorber agua porque como tenían una solución concentrada igual a la del agua del mar, sus células empezarían a hincharse y obviamente se morirían. Pero para eso la célula tiene la capacidad de ir botando, sacando sales, minerales, iones para que gradualmente la solución vaya o la célula vaya cambiando su concentración para igualarse con la del agua dulce en la cual están estos peces, por ejemplo. Entonces, la célula puede adaptarse.
Una ameba está por ahí en un charco con una cierta concentración que debe ser isotónica para su célula. Alguien viene y le echa agua con sal. La ameba se va a morir si es que no empieza a botar, a eliminar, mejor dicho, empieza a incrementar su contenido interno de sales para que el agua salada no le termine disecando, quitándole su agua. Bien, entonces la célula está siempre condicionada a los fenómenos de ósmosis. Depende de lo que le rodea para hacer su trabajo. La célula dice, pues, tiene que enfrentar a hacer su trabajo en base a 3 mecanismos básicos. Transporte pasivo, se llama también difusión simple, en el cual las sustancias se mueven por simple diferencia de concentración. La difusión simple hace que la membrana actúe como una malla milimétrica, un pedacito pequeñito, lo que puede pasar, pasa, lo que no puede pasar, no pasa. ¿Sí? Pero hay una difusión facilitada, hay elementos más grandes que pueden pasar por canales especiales, según su concentración. La célula no hace más que abrir una compuerta, lo que vaya a entrar, lo que le toque entrar, entra, lo que le toque salir, sale. Esto se conoce como difusión facilitada. Es una forma de difusión, pero a través de canales de proteínas. Y hay una forma que se llama transporte activo, en el cual la membrana se encarga de sacar, de botar contra su voluntad las moléculas que entran o arrastrar otras hacia el interior de la célula. Para eso necesita lo que se llaman proteínas transportadoras y obviamente requiere energía para funcionar. Vamos a detallar cada uno de estos tipos de transporte. Transporte pasivo de difusión simple dice, se refiere al movimiento de moléculas a través de la membrana de fosfolípidos de un gradiente de alta concentración a baja concentración. Cuanto mayor es el gradiente, más rápida es la difusión. O sea, nos está diciendo que hay sustancias que se pasan por entre la capa de fosfolípidos. Si no intervienen otros procesos, la difusión continúa hasta igualar las concentraciones en ambos lados. ¿Qué moléculas son las que se pasan por entre la capa de fosfolípidos? Moléculas pequeñas, como el oxígeno, el CO2, el agua, el hidrógeno, el nitrógeno. Básicamente la célula no puede retener el oxígeno ni el CO2. El agua le cuesta un poquito más, pero igual se pasa. Entonces, si la célula quiere retener agua, tiene que adoptar otra estrategia. Y recordemos que la célula tiene un 85% de agua. Entonces, si hay una célula que está en el agua y la sacamos y la ponemos sobre un portaobjetos, se va a secar inmediatamente porque no encuentra cómo retener el agua. Aquí vemos un esquema de la doble capa de fosfolípidos. El oxígeno, el dióxido de carbono se pasa tranquilamente a través de la doble capa de fosfolípidos. El agua, hemos dicho, le cuesta un poco más, pero igual pasa. Siempre según la ley ley física de la concentración, de donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad de oxígeno. Afuera de la célula había más, entra. El CO2 adentro de la célula, producto del metabolismo, había más, sale. Pasa lo mismo con el agua y con las demás moléculas gaseosas pequeñitas. No requiere energía porque es un movimiento físico simplemente. Y el movimiento ocurre por diferencias de concentración de sus cargas eléctricas. Eso puede afectar también. Aquí vemos si hay una membrana semipermeable. A un lado de la membrana, si hay espacio, si es capaz de pasar entre la doble capa de fosfolípidos, se va a pasar hasta alcanzar un equilibrio. Pero no solamente es de afuera hacia adentro, también puede ser de adentro hacia afuera. Si tenemos dos moléculas de tipos diferentes y estos pueden pasar a través de la membrana, como ven al final, van a moverse hasta alcanzar cantidades equivalentes a ambos lados de la membrana. Obviamente estamos hablando de partículas pequeñitas, ¿no?
Ese transporte pasivo está influido por algunas cosas que facilitan su movimiento. La solubilidad en lípidos. Si va a pasar por la capa de fosfolípidos, pasa más rápido cuando es liposoluble y le cuesta más cuando no es liposoluble, ¿no? El agua, por ejemplo, hemos dicho, no pasa con facilidad porque el agua no tiene afinidad con los lípidos que forman la doble capa de la membrana. En cambio, algunas vitaminas, como la vitamina B, por ejemplo, que son oleosas y liposolubles, pasan con cierta facilidad, aunque por su tamaño les va a costar un poco, ¿no? El tamaño también influye. Moléculas de gran tamaño como la glucosa, proteínas, no pueden pasar para nada. Pero otras moléculas más pequeñitas van a pasar como el agua. Y cuanto más pequeñito pasa más fácil. Por ejemplo, el hidrógeno pasa mucho más fácilmente que el CO2 o el oxígeno. La carga eléctrica, decíamos, también influye porque las moléculas eléctricas con carga positiva pueden pasar más fácilmente, ya que el citoplasma es normalmente electronegativo. Entonces, cargas opuestas se atraen. Sin embargo, esta regla dice no es universal porque también puede haber una sustancia que tenga carga opuesta a la del medio del citoplasma, pero no sea liposoluble o sea relativamente grande. El otro tipo de difusión se llama difusión facilitada. Entonces, es una forma de difusión que se van a mover las moléculas según su tamaño, su carga. No pueden pasar libremente por la doble capa de fosfolípidos, sino que utilizan canales formados por proteínas de la membrana. Por esos puentes especiales entran y salen según las leyes físicas de la difusión, según gradiente de difusión se dice. No necesitan energía para ese proceso. Estos canales son usados para la entrada de glucosa, por ejemplo, al interior de la célula. Iones pequeños como sodio, potasio, cloro pueden pasar o entrar en la célula a través de difusión facilitada. Aquí vemos un canal como la glucosa que va a entrar por un canal. No es el que corresponde. La célula le abre una puerta, un canal, una molécula de potasio que puede entrar o salir libremente, en teoría, por estos canales, ¿no? Esto es difusión facilitada. Movimiento de las moléculas por su propia energía, pero a través de canales. El transporte activo se llama activo porque la membrana se implica en este transporte. Requiere energía, requiere ATP y obviamente requiere de una proteína que sea capaz de transportar sustancias. La proteína transportadora, es capaz de bombear un soluto en una dirección determinada contra la ley de difusión. Porque no había necesidad de hacer transporte activo si es a favor de la ley de difusión, a favor de gradiente. Entonces aquí nosotros estamos observando cómo las moléculas pueden pasar a través de un canal, pero en este caso el transporte va desde donde hay menos cantidad hacia donde hay mayor cantidad, cuando la regla física dice que debería ser al revés. Por eso requerimos energía, por eso necesitamos energía y una proteína especial para hacer ese transporte. Eso más o menos, si nosotros queremos mover una piedra, ladera abajo sería un transporte, una difusión facilitada. Hacia arriba del cerro, lo natural es que caiga. Si nosotros queremos empujarlo hacia arriba, tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Más o menos así es el transporte activo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Esta sería la doble capa de fosfolípidos, una proteína que va a transportar, un compuesto que va a ser transportado. La proteína se abre como una válvula. Con un consumo de energía, esa proteína cambia su posición y al otro lado se suelta la proteína, el sitio donde se unió se desprende y ya está afuera de la célula.
Pero esa proteína puede hacer un transporte al revés. A este lado hay un sitio específico para que sea una otra sustancia de afuera. Y la proteína vuelve automáticamente a la posición inicial que tenía, pero para eso, en ese proceso, ha transportado una sustancia, ha metido algo de afuera hacia adentro. Vamos a seguir hablando de esto, aunque este es un resumen de cómo hemos visto los tres tipos de transporte. Transporte activo, difusión facilitada y la difusión simple, transporte pasivo. Este es el gradiente de difusión. Según esto hay más concentración de partículas afuera que adentro. Entonces las partículas, si no hubiera la membrana, se entrarían a la célula en esta dirección. Bueno, difusión simple, transporte pasivo, pasa a través de la doble capa de fosfolípidos. Obviamente es molécula pequeñita. Difusión facilitada. A través del canal de proteínas, esa molécula va a pasar, como está más concentrada afuera, va a entrar. Puede ser por un canal específico, una proteína transportadora que es capaz de reconocer esa molécula y cambiar su configuración cuando sea necesario y lo deja entrar. Es un transporte activo cuando va a sacar esa molécula hacia el lado donde está más concentrado, cuando en realidad lo que la molécula quiere es entrar. Para eso requerimos energía. En el caso del transporte activo vamos a comentar un muy conocido que se llama como la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio está presente en todas las membranas y se encarga de mantener el potasio en concentraciones hasta 30 veces más alta afuera de la célula y el sodio, perdón, adentro de la célula. El potasio está adentro de la célula y el sodio es el que está hasta en concentraciones de 20 veces más afuera de la célula. ¿Cómo hace eso la célula? Esta proteína que transporta se encarga de botar todo el tiempo potasio o sodio que entra a la célula, lo va botando hacia afuera, lo va botando y lo va botando. Obviamente con su ATP. Por otro lado, potasio que está afuera de la célula es arrastrado por esta proteína hacia el interior. Eso va a producir un potencial electroquímico en la célula que es muy importante. Por eso la célula necesita mantener esas concentraciones diferenciales de sodio y potasio. Ahora, si el potasio encuentra un canal por donde entrar, se va a entrar. Por ahí está entrando la glucosa, el sodio o el potasio aprovechan la ocasión para entrar en la célula. Por eso la célula todo el tiempo está botando sodio y todo el tiempo está arrastrando hacia su interior iones de potasio. Esa diferencia, la bomba de sodio y potasio es importante porque mantiene la osmolaridad, como decíamos, puede aumentar su cantidad total de partículas sólidas en el interior del citoplasma para igualarla de afuera, o puede botarlas. Mantiene un potencial eléctrico para las señales eléctricas que favorecen la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Y además mantiene los gradientes de sodio y potasio en concentraciones diferenciadas para generar después señales eléctricas por entrada o salida de estos componentes. Bien, las proteínas de transporte se las puede clasificar de varias maneras. Hay las proteínas que forman canales para la difusión facilitada. Como ven, simplemente es un hueco, un conducto por el que va a pasar alguna partícula en especial, porque la proteína puede reconocerla. O puede ser proteína transportadora. La recibe en este lado, hace un cambio de configuración y lleva la partícula hasta el otro lado de la membrana. Este es un esquema de cómo pueden actuar estas proteínas. Algunas proteínas transportan una sola molécula, se dicen que son proteínas uniportes. Algunas, como el ejemplo que vimos anteriormente, meten uno hacia el interior de la célula o otra molécula, dos moléculas diferentes
pero en la misma dirección, son proteínas sin porte, y algunas son antiporte, como la bomba de sodio y potasio. Traen algunas moléculas al interior y expulsan otras, ¿no? Y estas son las proteínas de transporte que estamos viendo, actúan como por un mecanismo. Este es el mecanismo de poro fijo que vamos a referirnos después. Precisamente aquí vamos hablando del mecanismo de carrier o translocador, cómo actúa la proteína que va a hacer transporte. Dice, puede moverse a través de la capa de fosfolípidos. Se supone que es un mecanismo poco probable, pero existen las células. Este tipo de proteínas se conocen como ionófobos. Aquí vemos un esquema. Esta proteína captura una molécula que va a ser transportada. Es capaz de pasar de un lado a otro de la doble capa de fosfolípidos, al otro lado lo suelta y vuelve a su configuración original. Y el mecanismo que estamos viendo, que es más común, es el mecanismo de poro fijo, que es donde la membrana, la proteína que va a hacer transporte está formada por al menos 2 subunidades y actúa como un mecanismo de válvula haciendo un pequeño cambio configuracional. Este sería mecanismo de poro fijo, la proteína que va a hacer transporte se une a la sustancia y gradualmente hace un pequeño cambio y se abre al otro lado. No hay una necesidad de desplazarse de un lado a otro como en el mecanismo de carrier o translocador, ¿no? Ese sería el mecanismo de poro fijo. Bueno, con esto habríamos concluido lo que es el trabajo que hace la membrana para mover sustancias a través de la célula, aunque algunas puede, otras no, ya lo hemos visto. Vamos a terminar el video aquí para no alargarlo mucho y vamos a continuar en otra sección lo que son las diferenciaciones de membrana. Bueno, quedamos aquí por ahora, nos vemos más luego.